Dentro de los informes, tenemos aquí 5 informes, 5 tipos de informes diferentes, ¿vale? Por un lado tenemos en tiempo real, por otro lado tenemos audiencia, por otro lado tenemos adquisición, comportamiento y conversiones, ¿vale? Antes de entrar en este berenjenal, lo que voy a hacer es explicaros, voy a coger el informe de audiencia, ¿vale? Y os voy a explicar un poco las principales métricas para que nos vayamos familiarizando con el uso de Analytics. Sesiones, cuántas visitas tengo, usuarios, cuántas personas entran y número de visitas a páginas, cuántas páginas han visto en total. Páginas por sesión. Esto es la media de páginas que visita cada usuario en cada sesión. Duración media de la sesión. ¿Cuánto tiempo? ¿Vale? ¿Cuánto tiempo han pasado mis usuarios dentro de navegando por la web? ¿Vale? Y ahora vienen 2 métricas que son interesantes, que son porcentaje de rebote y porcentaje de nuevas sesiones, ¿vale? El porcentaje de rebote sería cuando un usuario entra a mi web, ¿vale? Por una página, por ejemplo, entra en la página principal y sale directamente, ¿vale? Sin visitar ninguna otra página. Y porcentaje de nuevas sesiones, que es del 49,82. ¿Esto qué significa? Esto lo que hace es dividirte, ¿vale? Dividirte entre 2 tipos de usuarios, los usuarios recurrentes y los usuarios nuevos. El hecho de tener un porcentaje alto de nuevas sesiones y de poca fidelización puede querer decir que la gente llega a mi web, ¿vale? Llega, pues sea redes sociales, sea por Google o sea como sea, pero no está quedándose, ¿vale? No está generando interacciones, ¿vale? Y al contrario, tener un porcentaje de sesiones nuevas muy bajo puede querer decir que, bueno, pues tengo aquí mi pequeño grupito que me visita, pero nadie más fuera de aquí. ¿Vale? Y en visión general, en la parte de abajo, os encontraréis idioma, país, ciudad, ¿vale? Navegador, sistema operativo, proveedor de servicios y en móvil, sistema operativo, proveedor de servicios y resolución de pantalla. De aquí, ¿qué quiero que reviséis? Simplemente que podáis echarle un vistazo al apartado de ciudad. ¿Vale? El apartado de ciudad os va a ampliar un poco de la información que teníais antes. Seguimos. En datos demográficos, ¿qué os vais a encontrar? En datos demográficos os vais a encontrar la edad y el sexo. Realmente Analytics no es una herramienta 100% fiable, pero al 99%, al 98% sí. Y en ubicación vais a ver el comportamiento de cada país. Si clicáis en el dentro del país, ¿vale? Lo que os va a dar es las ciudades dentro del país, ¿vale? Especifica un poco más. En comportamiento vemos lo de nuevos versus recurrentes, que eso ya lo hemos comentado, ¿vale? Frecuencia y asiduidad. Aquí lo que me dice es cuántos de mis sesiones han sido de una sola sesión, ¿vale? Vamos a darle la vuelta a esto, ¿vale? ¿Cuántos usuarios han hecho solo una sesión? ¿Cuántos usuarios han hecho 2 sesiones? ¿Cuántos 3? ¿Cuántos entre 50 y 100? ¿Y cuántos más de 201 que seguramente sea yo, uno de ellos, ¿vale? Entonces, aquí lo que nos sirve es para entender un poco, bueno, pues cómo de recurrente es mi web. Y por último, de este apartado de comportamiento me interesa ver interacción, ¿vale? En interacción lo que vais a ver es dividido por el tiempo de sesión, ¿vale? ¿Cuántos usuarios han estado de 0 a 10 segundos? Pues 11.000. De 11 a 30, 1.800. De 61 a 180, 2.807. Vale, aquí quiero que veáis que lo que os hace Google por un lado es la media, pero luego lo podéis segmentar, ¿vale? Y podéis entender, separando toda la paja, podéis ver concretamente cuáles son los datos. En tecnología, ¿qué vais a ver? Pues vais a ver tanto navegador, ¿vale? ¿Qué navegador han utilizado? Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer, ¿vale? Como red. ¿Vale? En la red os va a aparecer quién es el que le suministra la red. En dispositivos móviles, en visión general, os va a enseñar un poco pues, la diferenciación, ¿vale? De tablet, móvil y ordenador. Las comparativas os permite comparar los datos vuestros con otras empresas. ¿Vale? Audiencia, ¿qué es lo que te dice? Audiencia te responde la pregunta ¿quién?
¿vale? Es la respuesta a quién, ¿vale? ¿Quién entra en mi web? ¿Desde dónde? ¿Cada cuánto? Adquisición. Vale, en el informe de adquisición vamos a ver cómo entran a nuestra web, ¿sí? Aquí sí que vais a poder separar un poco por bueno, pues quiénes me entran desde Facebook, quiénes me entran desde Google. En visión general os vais a encontrar, bueno, puede que esté en forma de gráfico, puede que esté en otro tipo de informe, ¿vale? Pero bueno, os vais a encontrar al fin y al cabo los canales principales, ¿vale? Desglosado por orgánico y demás. Tráfico orgánico sería el tráfico que viene de los buscadores. Por ejemplo, cuando alguien busca en Google vuestro nombre como asociación, o cuando alguien busca palabras relacionadas con vuestra idea o con vuestro negocio, ¿vale? Pongámoslo entre comillas. Esto es tráfico orgánico, ¿vale? Todo el tráfico que venga de buscadores como Google, Yahoo, Bing y demás, ¿sí? Tráfico directo sería el tráfico que directamente pone mi URL, ¿vale? Por ejemplo, yo voy aquí y pongo mondragon.edu, ¿vale? Esto es tráfico directo. Siguiente, other, ¿vale? Aquí lo que te está dando es que Google no es capaz de reconocer de dónde viene ese usuario. El tráfico de referencia es cuando alguien me visita a través de otra web, ¿vale? Siguiente, búsqueda de pago. Búsqueda de pago, esto, bueno, sabéis que tenéis la opción de aparecer en los anuncios de Google, ¿vale? Siguiente, social. Pues aquí social, Facebook, Instagram, Twitter, redes sociales, ¿vale? Y display es otro tipo de búsqueda de pago. En el timing, ¿vale? Voy a poner yo desde enero, por ejemplo, desde enero hasta el 31 de marzo, ¿vale? Y aquí, si os fijáis, tengo una opción en el calendario que me pone comparar con. ¿Vale? Comparar con. Puedo comparar, por ejemplo, del 1 de enero al 31 de marzo con el periodo anterior, ¿vale? Que sería del 3 de octubre al 31 de diciembre. Puedo compararlo con el año anterior, que sería del 1 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018 contra el 2019, ¿vale? ¿Esto para qué puede ser interesante? Pues para que miráis cómo ha ido creciendo vuestra asociación. En fuente medio, lo que os va a dar os va a desglosar todos los datos que ya teníais antes, ¿vale? Os va a decir cuántas vienen desde Google, cuántas vienen desde el B-Culinary, cuántas. Al final este dato lo podéis sacar a través de canales. No vamos a entrar más en detalle, ¿vale? Y URLs de diferencia, pues lo mismo, lo podíais sacar en canales entrando a referencia. En medios sociales os va a hacer un análisis de vuestro valor social, por así decirlo, ¿no? Es el mismo análisis que teníais antes, pues os lo desglosa aquí. Si le dais aquí a URL compartida, os saldrá cuáles son las URLs que vosotros habéis subido a Facebook, a Twitter y demás, ¿vale? Y os dirá pues cuántas sesiones os han ido trayendo. En marketing digital y en las redes sociales sobre todo, ¿vale? Hay que medir mucho para entender un poco cuál es el retorno de mi inversión, ¿vale? Inversión de tiempo, de dinero, de lo que sea, ¿vale? Pero tenemos que entender un poco cómo se está comportando mi audiencia. Ya hemos visto quién viene a mi web, cómo viene a mi web y ahora voy a ver qué hace en mi web. Entonces, aquí lo que vamos a ver es varios datos que ya habíamos visto, como el número de visitas a páginas, el número de páginas vistas únicas, promedio de tiempo en página, ¿vale? Porcentaje de rebote y tenemos un integrante nuevo que sería porcentaje de salidas. Nos va a mostrar cuál ha sido el porcentaje de salida en cada página, ¿vale? A través de qué páginas están saliendo. Comportamiento, flujo del comportamiento. Aquí lo que vais a ver es un pequeño desglose en forma de gráfico de por dónde entra, por dónde sale. Te explica cómo se va dividiendo los usuarios conforme van entrando, ¿vale? Al final para vosotros esto es interesante para ver cuál es el recorrido de vuestro usuario. Es importante ver esto, ver el viaje, ¿vale? Por dónde pasa, qué hace y demás. Y en contenido del sitio veréis que tenemos páginas de destino y páginas de salida, ¿vale? En páginas de destino os va a mostrar cuáles han sido las páginas que han ido traccionando tráfico. Y por supuesto os va a mostrar cuáles han sido los datos de porcentaje de rebote, de páginas por sesión y demás, ¿vale? Pero siempre entrando desde esta página. ¿Qué conclusiones podéis sacar? ¿Podéis entender cuáles son las páginas que os están trayendo tráfico?
¿vale? Para potenciarlas, mejorarlas, optimizarlas en ese sentido, y cuáles son de las que se van, ¿no? Si, por ejemplo, la página en la que abandonan y el porcentaje de rebote de esta página, el porcentaje de todo es muy alto, pues puede tener sentido que tenga que darle una vuelta, o bien al texto, o bien a... Primero es entender cómo se está comportando el tráfico, que es lo que vamos a hacer hoy. Pero luego tenemos que sacar esas conclusiones, ese tipo de conclusiones son las interesantes, ¿vale? Porque la analítica, lo que decimos, ¿no? Para ver cuántas visitas me vienen de Facebook, pues está bien, ¿vale? Está bien saberlo, pero lo que es de verdad importante es sacar conclusiones y poder cambiar mi web en base a ellas. En el mundo online pasa tanto en tiendas online como en blogs, como en todo, ¿no? Muchas veces queremos tener el doble de visitas cuando lo que puedo hacer más sencillo es doblar las conversiones, doblar el porcentaje de conversión, ¿vale? Si a mí me visitan 100 y me compran 2, pues lo mismo me da doblar las visitas y que me compren 4 que aumentar el porcentaje de conversión y que me compren 4. Al dirigiros a nichos muchas veces se os va a hacer más difícil llegar a más gente, ¿vale? Pero sí podéis hacer lo contrario, ¿no? Atacar a esa gente que ya llega y hacerles más fácil, ¿no? Que conviertan. Vale, la velocidad del sitio lo que nos va a dar es el tiempo medio de carga. El tiempo de carga es en cuánto tiempo se dibuja vuestra página web. Es interesante que vuestra página cargue muy rápido. ¿Cuánto es el tiempo de carga? Más o menos suele ser unos 3 segundos. A partir de 3 segundos ya se nos va un poco, se nos va de mano, ¿vale? Ya el usuario no espera tanto tiempo. En esto de Internet parece que todo va como el rayo, pero lógicamente si yo tengo una web alojada en España, una web en España, ¿vale? Si tiene que viajar a México, tiene que hacer el camino. Aquí tenéis otra opción en la que os va a decir cuál es el tiempo de cada página. ¿Esto para qué os sirve? Pues por ejemplo, si vosotros detectáis, oye, que tengo un artículo de blog que me está tardando un montón y que a la vez me está trayendo conversiones o me están contactando a través de él, pues oye, tendré que darle mayor atención, ¿no? Porque al final lo que os digo, el dato anterior es la media y en este caso lo que nos da es datos más de cada página, ¿no? Individuales.